Muy buenos días, abogado. El día de hoy le vamos a presentar lo que es el grupo 2, con el tema contratos civiles, que está conformado por mi persona, Santiago Díaz, la compañera Mayra Jiménez y la compañera María Belén Martínez. Ya, en este caso le vamos a exponer lo que es la naturaleza y la función de los contratos civiles en el derecho ecuatoriano. En el mundo jurídico, los contratos civiles representan una de las herramientas más importantes para regular las relaciones entre las personas. Esto con la finalidad de generar consecuencias jurídicas predecibles que garanticen la seguridad y la confianza de los actos cotidianos. En nuestro país, los contratos civiles están regulados principalmente por el Código Civil y su correcta comprensión es esencial para cualquier ciudadano. En este trabajo vamos a exponer lo que es los fundamentos legales, los elementos esenciales, la clasificación de los contratos civiles en la política jurídica de nuestro país. En el marco jurídico y conceptual tenemos la definición legal que mediante el artículo 1453 nos dice, en el Código Civil nos dice que es un acto por el cual la parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. En la perspectiva doctrinaria, según Borja 2015, nos dice que el contrato es la manifestación más perfecta de la autonomía, de la voluntad en la que las partes mediante su acuerdo crean normas que tienen fuerza de ley entre ellas. También tenemos lo que es en la función social. La concentración privada es un mecanismo de autorregulación social que reduce la necesidad del aparato judicial en la resolución de conflictos cotidianos, según Albuja 2019. Ya, aquí tenemos lo que son los elementos esenciales del contrato, que es el consentimiento, el objeto y la causa. En el consentimiento es donde se manifiesta libre y voluntariamente sin vicios. En el objeto debe ser lícito y posible de determinar. En la causa tiene que ver la finalidad jurídica del contrato, con qué objetivo se realiza este contrato. Aquí vemos también, según De la Torre 2018, el consentimiento es el alma del contrato. Sin él no hay obligación válida que pueda sostenerse. Por su parte, López 2020, en cambio, afirma que la causa es el motor invisible que justifica el acto jurídico. Sin ella, el contrato es nulo de pleno derecho. Tenemos la clasificación por número de partes y beneficio. Por el número de partes obligadas son unilateral. Tenemos los contratos civiles que son unilaterales solo para la parte que se obliga jurídicamente. En la que son bilaterales, en cambio, ambas partes se obligan recíprocamente. En este caso podemos ver lo que es la compraventa. En los unilaterales podemos ver las donaciones. Por el beneficio económico pueden ser onerosos y gratuitos. En onerosos implica el beneficio recíproco con sacrificio económico mutuo, ejemplo el arrendamiento. En lo que son gratuitos, solo la parte obtiene beneficios sin retribución, por ejemplo el comodato. Según Borja, 2015 afirma que esta clasificación permite interpretar correctamente las obligaciones y los derechos derivados del contrato, así como determinar los efectos en el caso de incumplirlos. La clasificación tenemos también por la naturaleza y la forma, que tenemos los conmutativos, los aleatorios, los consensuales, los solemnes y los reales. En la parte de los conmutativos tenemos como ejemplo los contratos de trabajo, en donde son prestaciones ciertas que equivalen desde un inicio. En las aleatorias tenemos los contratos de seguro, en donde el beneficio o pérdida depende de los hechos futuros y son inciertos. En los consensuales tenemos lo que son la compra-venta de bienes inmuebles.
aquí podemos ver que pero funciona solo con el consentimiento. En los solemnes puede ser la compraventa de inmuebles que requiere formalidad específica y los reales que son préstamos de dinero, que son con la entrega de alguna cosa. Tenemos también la clasificación por autonomía de contenido. Las principales pueden existir por sí mismas sin depender de otro contrato. Por ejemplo, la compraventa, donde las obligaciones surgen directamente del acuerdo entre las partes. Los accesorios, su existencia depende de otro contrato principal, por ejemplo, la hipoteca, que garantiza una obligación derivada de un contrato de préstamo. Los privados, en cambio, celebran entre los particulares sin intervención estatal, representan autonomía de la voluntad de la expresión más pura. Y los administrativos celebrados por entidades públicas para cumplir fines de Estado sujetos a normativas específicas. Tenemos también los principios generales de los contratos civiles. La autonomía de la voluntad, que es la libertad para decidir las condiciones de las contractuales. La buena fe, en donde lleva la honestidad, la lealtad de la relación conceptual. Y la fuerza obligatoria. El contrato tiene una fuerza de ley entre las dos partes. También tenemos el equilibrio contractual, que es el balance entre el derecho y las obligaciones. Como nos dice según de la Torre en 2018, que la autonomía contractual implica la posibilidad de crear normas jurídicas particulares que vinculan las partes de manera obligatoria. La contratación electrónica y nuevos desafíos. Tiene que tener validez jurídica digital. La ley del comercio electrónico reconoce la validez de los contratos celebrados electrónicamente. La autenticidad, integridad. Se requiere garantizar la autenticidad y la integridad de los mensajes de los datos. Y la firma electrónica, que equivale eh, a a una parte digital en la cual los dos eh, dan su acuerdo mediante la firma electrónica, que es la validez legal. Los retos jurídicos, que son desafíos para la prueba del consentimiento y validez del documento digital. Como nos dice según Sánchez López en 2020, la transformación digital impone retos significativos al derecho contractual tradicional, específicamente en lo que respecta a la prueba de consentimiento y validez del documento digital. Y tenemos también la función económica y social de los contratos, los facilitadores del intercambio, la prevención de los conflictos y el desarrollo económico. En lo que es la facilitación del intercambio, los contratos civiles facilitan el intercambio de bienes, servicios que permitan que la economía funcione de manera eficiente. En lo que es la prevención de conflictos, la contratación privada es un mecanismo de autorregulación social que reduce la necesidad del aparato judicial en la resolución de conflictos cotidianos, según Albuja 2019. Y en el desarrollo económico, los contratos civiles nos dan lo que es la seguridad jurídica que proporcionan para fomentar la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de un país. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Nuestra presentación sobre los contratos civiles.